Parte 2 de guerra espiritual. Vamos con el punto 7. ¿Puede un cristiano ser demonizado o estar demonizado? Romanos 4:7 en la Nueva Versión Internacional dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Romanos 8:37-39 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, a pesar de estos pasajes de victoria sobre la vida del creyente, nos informa de que podemos ser invulnerables a los ataques del enemigo. Esto es una realidad. Primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Wow. Primera Timoteo 3:7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Eso es con respecto a los líderes de la iglesia. Efesios 4:26-28. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El problema de la traducción. Como vimos, la explicación del término posesión demoníaca, ¿un cristiano podría estar poseído? No, nunca, no puede estar. Nunca, nunca, nunca bajo su control ni bajo su propiedad. Nosotros somos propiedad del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, de Jesús. ¿Puede un cristiano estar demonizado? Sí. Puede estar influenciado por demonios en diversos niveles. Sé que las preguntas pueden sonar un poco fuertes, pero son simplemente términos. Casos de estudio, podemos ver a Saúl. 1 Samuel 9:13, la historia de Saúl. ¿Él era creyente? Sí. Dios cambia el corazón de Saúl. 1 Samuel 10:9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Dios ungió a Saúl con su espíritu. 1 Samuel 10:10. En efecto, al llegar Saúl y su criado Gibea, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar con ellos. Saúl pecó. Dios lo rechazó y envió un espíritu a Saúl. 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Versículo 15, sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Versículo 16. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Esas son recomendaciones que le daban los criados a Saúl. En su estado de demonización, Saúl estaba enojado, celoso, temeroso y hasta se convirtió en asesino, ¿verdad? Con ese corazón asesino. Saúl luego se volvió a brujería. 1 Samuel 28, del 1 al 25. Y cometió suicidio. ¡Wow! Son cosas fuertes, pero sí pasaron. Casos en estudio del Nuevo Testamento. Podemos ver a Judas Iscariote. Era uno de los 12, sí. Mateo 10:4, Marcos 3:19, Lucas 6:16. Él recibió unción, ajá. Y operó en ministerio, correcto, Mateo 10:1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí estaba Judas. Fue escogido por Jesús, Juan 6:70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. O sea, ahí estaba. Expuesto por Jesús, Juan 6:70-71. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote.
uno de los 12 quien lo iba a traicionar. Judas era uno de los 12. Tenía problemas con la avaricia y fue expuesto como ladrón. Juan 12, 4, 6. Versículo 4. Judas Iscariote era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría. Objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces, él cedió ante los deseos de Satanás. Lucas 22:3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Judas traicionó a Jesús, Mateo 26:47, Marcos 14:43, Lucas 22:47, Juan 18:3. Judas se guindó, Mateo 27, del 3 al 5. Versículo 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Versículo 4. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Wow. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron: allá tú. Qué duro. Versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Y luego fue y se ahorcó. Entonces esto es duro, pero eso fue lo que le pasó también a él. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dijo Jesús: porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículo 20. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús predice su muerte. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: ojo, aléjate de mí, Satanás. Aquí podemos ver cómo Pedro fue usado por Satanás al decir eso. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro habla bajo revelación del cielo que Jesús era el Cristo, es el Cristo. Pedro reprende a Jesús por hablar de su muerte. Jesús, hablándole a Pedro, reprendió a Satanás. Wow. También vemos el caso de Ananías y Zafira. Hechos 5, del 1 al 11. Los creyentes en la iglesia eran un corazón y mente. Ellos compartían todas sus posesiones. Hechos 5:32. Los dueños de propiedades venderían sus propiedades y daban el dinero a los apóstoles para distribuir a los necesitados. Hechos 4:34-35. Ananías y Zafira vendieron la propiedad y se dejaron parte del dinero. Eso lo pueden encontrar en Hechos 5, del 1 al 2. Pedro los confronta. Hechos 5:3. Los corazones de Ananías y Zafira, que estaban entre los creyentes en la iglesia, fueron llenos por Satanás. Aquí nos damos cuenta: demonización. Resumen. Hagamos caso a la advertencia de Pedro en 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. A quien devorar. Satanás puede y demoniza creyentes si ellos no están ejercitando su dominio propio y no están alerta. Tenemos que estar alerta. Punto 8. Nuestra protección. Esta es la protección que como creyentes tenemos en Cristo. Les voy a leer una guía básica de protección. Necesitamos saber y recordar quién es Jesús. Necesitamos saber y recordar qué fue lo que Jesús hizo.
¿Qué fue lo que hizo? Él quebró el poder de los enemigos, él destruyó las obras de Satanás, 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto está súper claro. Necesitamos saber y recordar qué fue lo que Jesús dijo que hiciéramos. Necesitamos saber y recordar cuáles son nuestras credenciales como hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Se nos ha dado todo poder y autoridad para hacer su trabajo. Dios está en nosotros. Se nos ha dado su espíritu. Necesitamos recordar cómo los demonios respondieron a Jesús. Esto no va a ser algo nuevo. Esto es algo que ya le ha pasado a Jesús. Si estamos en Cristo y lo sabemos como ellos responden a nosotros, realmente lo vamos a saber. Herramientas de protección. Hay varias cosas que nos ayudarán en la lucha contra los enemigos de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Nos transformará y renovará nuestras mentes y vidas constantemente. Romanos 12, 1 al 2. Nueva versión internacional. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ocupamos entender que la armadura de Dios es para nuestra protección. Efesios 6, 13 al 18. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Resistir al enemigo, 1 Pedro 5, del 8 al 9, que eso ya lo leí anteriormente, pero otra vez. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. ¡Wow! Soportan la misma clase de sufrimientos. Necesitamos estar alejados de prácticas de ocultismo y adoración a otros dioses. 1 Corintios 10:20. Versículo 20 dice, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Necesitamos acercarnos a Dios, buscarle, madurar en Cristo. Santiago 4, del 7 al 8. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Purifiquen su corazón. Entonces, necesitamos recordar las bases de nuestra fe. Necesitamos aprender la palabra de Dios y dejar que transforme nuestra mente. Necesitamos ponernos la armadura de Dios y dejar que Él actúe y aprender a orar constantemente. Necesitamos resistir al enemigo y permanecer firmes en nuestra fe hasta el fin del día malo. Necesitamos acercarnos a Dios e involucrarnos en actividades que nos ayuden a crecer en Él. Punto 9. Punto del discernimiento. La importancia del discernimiento cuando se ministra en liberación. No hay que tener discernimiento para ver si una enseñanza es falsa o no. Lo que debemos es conocer las Escrituras. No hay que tener discernimiento si una profecía es falsa o no. Es conocer los límites de la profecía y conocer lo que la palabra dice acerca de la profecía. Esto es muy importante. Pero cuando hablamos de discernir demonios, hay un don espiritual para reconocer la actividad y presencia de los demonios.
Es llamado discernimiento de espíritus. Y esto ya se ha hablado en el tema de dones espirituales. Con este don, una persona sabe la fuente espiritual que está motivado a cualquier persona o que está motivando a cualquier persona, sea divina, humana o demoníaca. El don es fundamental para el ministerio efectivo. Pidámosle a Dios que otorgue este don antes de ministrar. ¿Cómo el don de discernimiento de espíritus viene? Viene en varias maneras. Algunas personas ven demonios o lo sienten o solo sabe que allí están. Ahora, hay que tener cuidado con estos dos errores. Ver demonios en todo lado y en cada persona. Pensar que no hay demonios cuando en realidad allí están. Hay síntomas o manifestaciones de la influencia demoníaca. Pongamos atención a esto. Tener cuidado en los siguientes síntomas y manifestaciones. Algunas podrían no ser demoníacas, pero esos son algunos ejemplos. Recordemos que esto es algo que se ha visto en la práctica, no es una regla. Síntoma espiritual, poderes de la mente, habilidades precognitivas, sueños ocultos, ocultismo, percepción interior de una personalidad separada, nombre, voz o un amigo invisible que sirve de guía. Sueños extraños, experiencias nocturnas, estar con temor todo el tiempo, síntomas en la mente, confusión, nubosidad de pensamiento, separación de la mente del cuerpo, lapsos de memoria, inhabilidad para concentrarse en las escrituras, bloqueo en escuchar y participar en la oración. Imágenes y pensamientos descontrolados, fantasías sexuales, maldecir, obscenidad, pensamientos violentos, sueños persistentes relacionados con sexo, ocultismo, temor, batalla persistente con duda, usualmente referente a verdad de las escrituras inclusive. Todos estos son síntomas. Luego viene el síntoma en la voluntad. Empieza a haber comportamiento incontrolable y compulsivo, mayoría a nivel de pecado sexual, enojo, odio, temor, diferentes personalidades, voces, otras identidades, lo cual se le puede llamar múltiples personalidades, oleadas incontroladas de rebelión contra la autoridad, intensos impulsos hacia la violencia, síntomas emocionales o síntomas en las emociones. Puede haber depresión severa, aparte de una causa identificada, miedos incontrolables y repentinos, experiencias emocionales no típicas e inusuales como risa, tristeza, lloro, enojo, etc., intensa culpa, acusación, inutilidad, odio, enojo, amargura, inhabilidad de conquistar a través de la confesión, depresión severa y o conducir hacia el suicidio. Ya la persona empieza a tener pensamientos de suicidio y empieza a actuar hacia esa dirección. Síntoma en el cuerpo, los ojos, temor, ansiedad, dificultad, contacto con ojos, no naturalmente, o sea, hay algo nervioso extraño, especialmente con la mención en el nombre de Jesús, lectura de escrituras, oración directa, dolores de cabeza, mareo, cambio de temperatura, dificultad para respirar, persistentes diagnósticos médicos referentes a los alimentos. Eso es una forma de darnos cuenta que la persona tiene un nivel de demonización, interferencia auditiva o alucinaciones, fatiga extrema no diagnosticada médicamente. Cuidado con esos síntomas porque pueden ser diagnosticados por causas físicas, enfermedades naturales, desbalance químico, problemas emocionales por un historial emocional. No subestimemos el poder de un espíritu humano pecaminoso inclusive. O sea, no todo es el enemigo, pero sí es importante entender esas cosas. Ahora, en el siguiente video hablaré de más guías para comprender cómo opera aún más todos estos puntos a la hora de ministrar liberación y particularmente este tema de guerra espiritual y liberación demoníaca.